Bueno, ahora me dicen que sí, que ya se ha conectado desde Córdoba. A ver, nos va a decir bien en qué parte de Córdoba la licenciada Paola Pereira. Muchas gracias, nuestra psicóloga que hoy va a estar desarrollando estos temas. Ella, si bien es especializada en todo lo que es discapacidad, hoy vamos a estar hablando de lo que yo les anunciaba, que tiene que ver con esto de los trastornos de ansiedad y el estrés postraumático. Paola, gracias por estar ahí. Hola, Erika, ¿cómo estás? Bien, ¿de Gracias qué por parte de invitarme. Córdoba? De Río Río Tercero soy. Tercero, bueno, no conozco, pero bueno, dicen que es muy lindo. Sí, la verdad que sí, es muy lindo. Bueno, que voy a decir de mi ciudad, pero sí es muy lindo, la verdad. Bueno, si te parece, Tenemos arrancamos. todo cerquita, todas las tierras muy cerquita. Claro, exacto. Si te parece, arrancamos primero hablando de esto de los trastornos de ansiedad. ¿Qué son los trastornos de ansiedad y por qué cada vez escuchamos este diagnóstico con mayor frecuencia? Mira, justamente los dos temas que vamos a charlar hoy están como muy relacionados. Ujú. Bueno, comenzamos con el de ansiedad, pero en realidad el trastorno de ansiedad se desprende muchas veces del trastorno del estrés postraumático. Es como uno de sus síntomas, la ansiedad, digamos. Sí se lo observa, así como a mayor frecuencia. Últimamente sí es uno como de los síntomas o de los trastornos que más se ha repetido, digamos, en los últimos tiempos, principalmente después de la pandemia. Después de la pandemia es como que se ha visto que este síntoma ha sido recurrente. Eh, por lo general, cuando hablamos de la ansiedad, es como una respuesta eh, normal, digamos, de nuestro psiquismo. Es como una señal que nos está indicando que algo está pasando, que nos pone alerta frente a alguna situación. El tema es cuando ya perdura en el tiempo, cuando ya no, nos imposibilita continuar con nuestra vida diaria o perdura en el tiempo sin un motivo aparente. Como O siempre sea, por decimos, todo en su justa medida, o sea, deja de ser, en cierta manera, un mecanismo de defensa para convertirse en una patología, ¿no? exactamente. ¿Y por qué te digo sin un motivo aparente? Porque el motivo obviamente que está, pero muchas veces no se manifiesta de forma así manifiesta justamente, sino que está como latente. Entonces cuando se perdura así de esa forma, sí, bueno, ahí ya es otro, un llamado de atención como más firme de que algo está pasando con nuestra vida, que algo está pasando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, y debemos ir a escuchar eso, a ver qué es lo que está pasando. Eh, ¿Y por lo general, cuáles serían esas señales que debemos parar las orejas, digamos, como para decir esto ya no es lo normal, sino que bien. ya es momento de consultar a un profesional? Ujú. Podemos tener, como clasificar, digamos, la cantidad de síntomas que pueden existir en tres, en síntomas físicos o orgánicos, cognitivos y conductuales. Los físicos, muchas veces, la mayoría se lo debe haber escuchado porque muchos lo manifiestan, quienes padecen este tipo de trastornos, manifiestan estos síntomas que los tienen, o, como se está diciendo en un principio, si bien es como una señal adaptativa o normal, algunos lo solemos tener frente a un examen, frente a un partido de fútbol, manifestamos a veces Claro, esos pero eso síntomas que sería son la lo sudoración, temporal, digamos, ¿no? Algo claro, lo cortito que temporal, nos lo que pasa no por esa perdura a lo largo situación. del tiempo, la sudoración, la taquicardia, el hormigueo en las extremidades, la falta de apetito o, por el contrario, el comer en exceso, la falta de sueño o, por el contrario, el dormir en exceso. Son como los extremos, siempre son por ahí los que nos tienen que alertar, digamos, un poquito más. El temblor, bueno, la sudoración fría. Después tenemos algunos síntomas más cognitivos que tienen que ver con los pensamientos. Son todos los pensamientos negativos, los perturbadores, los que no nos permiten continuar con nuestra vida diaria porque están todo el tiempo ahí rumiantes y pensando en cosas negativas que van a suceder. Nos anticipamos muchas veces a la sensación de que esos síntomas que creo que voy a tener, los voy a tener y los termino teniendo. Eh, Pensamientos catastróficos, o sea, es algo realmente grave porque es algo muy grave que puede llegar a suceder. Y los conductuales, que la mayoría manifiesta que, bueno, no puedo salir de mi casa solo, me niego a tener Claro. relaciones sociales con otra gente, evito estar en lugares en donde hay demasiada gente. Y algo muy recurrente que viene sucediendo por ahí, es que se toca un poquito con el tema con los hipocondríacos,
es la comprobación constante de que otro me diga que sí me está pasando algo, y es recurrir a esto, la pregunta constante a la familia, a los amigos, las visitas recurrentes a los médicos, para ir comprobando de que esto que yo estoy sintiendo y esto que estoy teniendo realmente sucede. ¿Y esto se ha incrementado post pandemia? Sí, pospandemia se ha incrementado en los adolescentes, por eso es preocupante también, porque como el mayor número que presentan los trastornos de ansiedad son los adolescentes, que fueron quienes en mayor medida lo han sufrido, porque quienes tuvieron que modificar drásticamente su vida, al quedarse encerrados, a no poder ir a la escuela, a no poder compartir con sus pares, que justamente esa edad en donde uno empieza a redescubrir los lazos sociales, los vínculos con un otro. Uno, por ejemplo, cuando habla de trastornos de ansiedad, por ejemplo, fue muy común en estos últimos meses, este año sobre todo, que aparecieron famosas, influencers, cantantes en sus redes sociales manifestando que tenían trastornos de ansiedad, y por lo general asociamos los trastornos de ansiedad a los ataques de pánico. Uh-huh. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Porque digo, veíamos el tema de las cantantes como que les agarraba un panic attack o un pánico Sí, escénico cuando estaban arriba de un escenario y que por lo tanto dejaban de hacerlo. Digo, está bueno como para poder aclarar una cosa y la otra. sí. No es lo mismo. El ataque de pánico es esos síntomas físicos que yo te decía, puntuales, todos juntos en un mismo momento, y es la sensación real de que algo malo me va a suceder, al punto de creer que puedo llegar a morir en el ataque de pánico. En el ataque de ansiedad, los síntomas son muy similares, los síntomas físicos, pero en menor medida. Y es importante esto que voy a decir, Erika, de las famosas o la gente que se animó a contarlo, de poner en palabras, porque justamente de eso se trata el tratamiento de la ansiedad, eso, de entenderla, Y de poder de poner en palabras lo identificarla, que de nos darle, pasa, lo que sí, de darle una sentimos. entidad, no bloquearla, no evitarla, no, esto no me pasa, no lo pienso, sino eso, bueno, registrar, ¿qué me está pasando en este momento? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué sensaciones me pasan por el cuerpo? ¿Qué sentimientos, qué emociones acompañan? ¿Qué pensamientos tengo? Y registrarlo en el sentido de registrarlo real, registrarlo en papel muchas veces. Bueno, eso es lo que me pasa, lo que me sucede en este momento, pero poder identificar también los desencadenantes, porque yo a raíz de eso puedo darme cuenta, che, mira, frente a esta situación, a mí me sobreviene luego lo que sucede. Esto está relacionado con lo que muchas veces la sociedad juzga mal, a mi entender, esto de no sé, los adolescentes de cristal, con baja Uh-huh. tolerancia a las frustraciones. Está relacionado que por eso cada vez vemos más adolescentes y niños también con este tipo de trastornos de ansiedad por la baja tolerancia a la frustración. Sí, sí. Y además, o sea, es que voy a decir, bueno, ¿quiénes somos los que por ahí juzgamos, como decimos, bueno, la generación de cristal, los adultos, y quiénes hacemos a esos niños y a esos adolescentes con baja tolerancia? Los adultos. Exacto. Somos los adultos los que les aportamos. Porque les eh, damos todo eh, servido en bandeja muchas veces y no les claro, enseñamos ya lo sea que es para bien o trabajar para por mal, algo. hoy nosotros como adultos somos lo que somos por lo que hemos eh, sido a lo largo de nuestra vida, desde el momento de la concepción, de lo que se ha vivido nuestras madres cuando nosotros estuvimos en sus vientres y lo que fuimos, o con las personas que nos han criado. No nos hacemos solos, nos Exacto. hacemos con las personas que nos rodean y las personas que nos van formando, ya sea familia, ya sea docentes, el vínculo con los pares. Entonces, bueno, por ahí hay que tener ojo en esto, en el juzgar, porque bueno, ¿por qué esa persona es así o no es de esa manera? Porque bueno, el entorno que lo crió y que lo formó tuvo mucho que ver. Sí, aparte yo digo, a buena hora que se haya cambiado el paradigma, ¿no? Lo que ellos mal Uh-huh. llaman generación de cristal con baja tolerancia Sí, a la frustración. Está bien, la baja tolerancia a la frustración existe, sí, pero bueno, hace falta adultos que críen hijos sí. de otra manera, pero también Uh-huh. reconocer que no está bueno los adultos de nuestra generación y la anterior, en la que soportábamos todo y Todo. creíamos que a Uh-huh. costa de sacrificio al punto de Sí. romperte el lomo Sí. y a Uh-huh. punto de bancarte maltratos
maltrato, hostigamiento en los laburos, lo que fuere, había que aguantar. Eso tampoco está bueno. No. Me parece No, que es como te también decía hace un enseñarle a rato, nuestros los hijos que extremos hay son otras los que nos formas. llaman la atención. Los extremos son los que nos ponen alerta, entonces, no, eso para nada está bueno esto que nos animemos a hablar, a contar, a decir qué nos sucede, a decir que hay algo que nos molesta, que hay algo que nos duele. Como te decía recién, a registrar qué es lo que nos está pasando, poner palabras, bueno, si estás enojado, vivís frustrado, no, no estoy enojado, estoy triste, estoy angustiado, estoy dolido, se puede Bueno, encontrar, la película identificar, Intensamente me parece que es fantástica porque nos deja un es mensaje no solo maravillosa. a los chicos, sino a los adultos también, ¿no? Sí. Que siempre vivimos tras una máscara para ocultar lo que Ujú, sentimos o lo que somos o lo que nos pasa. Y sí. está bueno que los chicos puedan entender que eso está bien. Sí, sí, Eh, es maravillosa, a mí me sirve muchísimo para trabajar en el consultorio, como yo te contaba, trabajo con discapacidad y con los niños con discapacidad, lo de la película es maravilloso porque, es más, por ejemplo, te cuento la experiencia con un pacientito, dibujó los personajes que tiene Riley en su cabeza y como una experiencia, como una actividad, él debía dibujar los que estaban en su propia cabeza y como él los imaginaba, no como eran los de Riley. Pero esa imagen o lo que había en la película le sirvió a él como modelo para poder identificar qué cosas sí le pasaban por Sí, su mente y y que no por su somos cuerpo. siempre iguales, que no siempre somos ira, no siempre somos enojo, no siempre somos alegría. Exacto. Hasta la alegría Sí, no puede estar 100% los 365 ajá, días del año presente. sí, O sea, sí, sí, siempre. debemos permitirnos esas otras cosas. Sí. Bueno, me parece muy, pero muy lindo todo lo que estamos hablando para que, bueno, se anime, ¿no? La gente a un poco a plantear esto, que el loco no es el que va al psicólogo, sino que todo lo contrario, necesitamos quizás un espacio en una sociedad en la que estamos abrumados por cuestiones que nos van atravesando de todo Ujú, tipo, económicas, sociales, etcétera, etcétera, el encontrar un espacio y entender que si tenemos algún síntoma, que nos sentimos diferente a lo que nosotros somos y que cada vez aparece con mayor frecuencia, es hora o de pedir ayuda o de sí. hablarlo o de decir, bueno, yo no puedo con esto y está bien que alguien que es profesional que me dé una mano para superarlo. Ujú. Sí, sí, así es justamente el 10 de octubre ahora fue el Día de la Salud Mental y el Sí. objetivo de ese día es eso, es visualizar que la salud mental vale, sirve, es importante, o sea, no es necesario verlo con los ojos como se ve, bueno, que estás quebrado para darte cuenta que te pasa algo. Las cosas que nos pasan por dentro de nuestra mente, de nuestra psiquis, también es importante. Sí, Entonces, sin bueno, salud mental no eh, hay salud, porque la salud mental es ujú, parte de lo que es esta sí, cuestión integral desde este paradigma de salud y bienestar que se tiene hoy en día, ¿no? Cuerpo, mente y sí, alma, ya no es cuerpo así es, solamente. sí, sí, Y así entender es. que nuestros pensamientos también enferman el cuerpo. Sí, y eso también es algo que se ha venido cambiando con las generaciones y hoy en día está como se respeta mucho más y se valora mucho más y no solamente, bueno, como te digo, tenés que tener algo físico tangible para demostrar que te está pasando algo. Pavo, y para ir cerrando, me gustaría, vos dijiste que el tema del estrés postraumático tiene mucho que ver como parte del trastorno de ansiedad, como para Mm, cerrar con esa partecita. bien. Sí, lo que tiene que ver con el estrés postraumático, frente a determinado trauma, determinada situación que atravesamos, trauma entendido como no debe ser algo Sí, no necesariamente de estamos forma hablando de veteranos que fueron magnífica, a la guerra, por ejemplo, como la otra vez claro, hablamos no de sé si acá del tiene que ser estrés una en veteranos. catástrofe que hemos vivenciado, o sea, para darte ejemplos, en una mudanza, una separación de los padres, ya Un significa un accidente puede trauma, ser también, un ¿no? accidente, Pérdida de entonces, trabajo. exactamente, aquello que tiene una significancia y algo importante para el sujeto en cuestión, y que nuestra psique no sabe de qué manera afrontarlo con los mecanismos que tiene, entonces nos produce una desorganización, eso es el trauma. Frente a ese trauma que tenemos, ¿qué acompaña? ¿Qué sobreviene? Algunos de estos síntomas que también hemos nombrado anteriormente, el desequilibrio, la irritabilidad, la angustia, los miedos y el estrés, que es el estrés postraumático, el estrés después del trauma, después del evento que viví que me ocasionó esta sensación. Eh, También podemos tener síntomas físicos, también podemos tener síntomas en cuanto a los pensamientos.
en cuanto al sueño, trastornos en el sueño. Eso del sueño es muy recurrente en este Sí. tipo de síntomas, el padecer trastornos del Claro, sueño lo que disociado. desencadena este estrés postraumático es lo que se reitera una y otra vez, ¿no? Exactamente, lo que hace es que sea de manera recurrente ese pensamiento de que ese evento va a volver a ocurrir otra vez, va a volver a pasar, o lo contrario, el extremo es que no puedo recordar absolutamente nada del hecho que sucedió. Y En con, muchos casos, sí, yo recuerdo cuando estudiábamos en la teoría en la facultad, muchos de los casos desencadenaban síntomas, un trauma que se le decía que era un trauma niño. Ese trauma niño era algo que despertaba algo mucho peor que había pasado en otro momento. Va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo se puso tan mal así frente a algo tan insignificante? Y en realidad estaba despertando algo que quizás le había pasado cuando había sido niño, en muchos casos de abuso por ahí, al claro. evidenciar ahora, al ver algo que sucedió en la tele, o al ver en una persona Te remonta a desconocida ese la cara suceso. similar a la persona que me ocasionó ese daño, remonta eso y provoca luego el despertar de estos síntomas. Bien, Eh, y tanto hablando de esto del estrés postraumático como de lo que hablábamos anteriormente, el trastorno de ansiedad en sí, ¿siempre el tratamiento farmacológico es la opción o hay otras opciones? Porque vemos que muchas personas quizás callan, ocultan, no quieren pedir ayuda porque dicen yo no quiero que me mediquen. Sí, por lo general siempre se comienza con el tratamiento psicológico, que los psicólogos no otorgamos fármacos, Claro, pero digo, no siempre damos es la fármacos. consulta interdisciplinaria con el Claro, psiquiatra. entonces por lo general se comienza desde ese lado, donde lo que hacemos los analistas justamente es una guía, es acompañar, es esto, bueno, a través de la escucha atenta, de la escucha empática, de que el otro pueda poner en palabras en el momento en que pueda, porque con el estrés postraumático sucede que uno cree que porque es postraumático es ahí, inmediatamente después del trauma yo tengo que venir y contar qué me sucede. No, a veces necesito el silencio y es tan valedero y tan importante como la palabra misma. Bueno, yo Entonces, recuerdo haber entrevistado en muchas oportunidades a veteranos de la guerra de Malvinas y puntualmente uno de ellos me dijo, desde que volví de la guerra, con vos es la primera vez que me animo a hablar sí, de lo que me pasaba y fue sí, como puede pasar totalmente años. sanador el poder poner en Sí, palabras esto con una sí, simple entrevista periodística. exacto. No se había Sí, podido abrir con nadie y se pudo abrir conmigo cuando le hice la ajá, entrevista. Fue como muy fuerte y sí, contar también, ¿no? Ese ujú, sueño que él tenía recurrente. Eh, claro. Sí, sí, porque eso viene de manera recurrente, esa sensación de que el evento va a volver a pasar de nuevo, que lo voy a volver a vivir, por eso ese pensamiento es abrumador, pensamientos negativos con respecto a uno mismo, con respecto al mundo, lo que les impide muchas veces poder concentrarse, poder prestar atención. eh, entonces, pero sí es sumamente necesario eso, siempre buscar ayuda, siempre va a haber una persona que va a estar dispuesta a escuchar, como te digo, esta escucha empática, atenta, para que pueda poner en palabras esto que le está sucediendo y de alguna manera poder eh, reconocer en principio esto que sucede por el cuerpo, por la mente, por el alma y poder ponerlo en palabras y ir camino a sanarlo. Bueno, sí, mi Instagram es lit.paolapereira